raro, pero creo que hay mosquito, ¿no? ¿Hay mosquito? Yo presiento que van a venir. No. No digas eso. Hace mucho calor y los mosquitos dicen, ¿qué estoy haciendo acá, no? El estilero ahora de... ¿Qué? ¿Esa bocha? ¿Bocha? Dame una bocha. ¿Esa volvió de allá? ¿Es la que se fue? Creo que la tiró mal. La otra está atrás, ¿no? Sí, voy a buscarlo. Sí. ¿No te alcanzó el tiempo para la mano? Estamos planeando cómo tratar los canales en la semana. Acá, Mati, acá de Vedor, ¿quién está, Juanjo? El problema es si quieren tratar bien. Ahí está más jodido. Andrés. Decirle que lo termine, que dé perdido los dos. Ya lo fue, así se acomoda en la calle.
¿Y después de este que le queda otro más? Después de este le queda otro más. Y nosotros tenemos un partido más así a una Claro. fecha, así que a las 7. Supongo que sí. Ese te viene a las 7 de la tarde. No. No es que se habrá retirado. Nosotros a las 7 y si está mal, si está mal, bueno, bien ahí que vine. Entonces, ¿quién viene después? ¿Quién contigo? ¿Santi? No. La verdad que no me acuerdo. ¿Es Jorge? Después nos veremos. Se bajaron partidos. Se bajó uno a las 7 y uno a las 9. Pero ninguno en los que grabes vos. Igual lo puedo ver. Charo iba a venir a las 7, así que seguro va a ser Charo. Y capaz viene a las 8. No creo. Es obvio que les va a pegar. Los paraguayos. A mí yo no puedo creer que en el preolímpico hayamos empatado los dos partidos con 3 veces. Ay, qué buena que son, la verdad que Digo, Zenón fue Messi. Literalmente fue Messi. Yo tengo miedo que no vuelva después de ¿Y le pasa como Pavón? No, en ese sentido, sino que lo compre ya o algo. Tengo mucho miedo que eso, lo que lo quiero hacer. Y estaban todos los memes en Twitter de, ¿cómo es esto? Un alcanzapelota, un cazatalentos europeo viendo en el partido. Es que, ahí en boludo, el Duco viendo que Zenón vale 15 palos. Es un regalo para... es que igual, boludo, onda, es la vidriera, boludo. Se lo lleva al Brinto para que después el DT diga que no le da para jugar en Europa. Y no le dé minutos en el Brinto, pero tampoco le dé a los Juegos Olímpicos. ¿Pero Barco está con la Copa América? Barco que está en Barco tiene 20 años, Barco pues, tranquilamente podría ir al Olímpico. Sí, no sé, está con la mayor, Está creo. con la mayor igual. Listo. Mi viejo me preguntó por Barco y yo le dije, creo que no lo dejó ir el Brinto. ¿Vos lo viste todo el partido? ¿Entró más tanto no? ¿Entró más tanto no? No. Echeverri jugó de entrada, pero lo cambiaron. Lo sacaron a Echeverri y lo pusieron a Juliano Simeone. Todo el partido lo jugaron Zenón, Medina y Bray. Después el resto, y creo que algunos que otro más de la defensa. Beltrán hizo 2 goles. Zenón hizo un golazo. Sí, lo vi de afuera. Igual que me puso a decir por qué mierda no hace esos goles con Boca. ¿Después quién hizo el cuarto? Solari hizo el cuarto. El arranque de partido era re bober. Sí, Era en medio de Boca y los delanteros de River.
cambiaron el Excel de vuelta o viniste? ¿Te cambiaron el Excel de vuelta cuando estabas viniendo? No, vine porque me pintó. Ah, está Sí, más o menos. No estaba al pedo, pero llegaba mi viejo al mercado central y la verdad que no tenía muchas ganas de estar en casa con mi viejo. Pero pará, porque yo estoy así, te cambio, pero no te puedo cambiar si vos te das cuenta del celular. Si tengo que poner tu audio, Que despejó el arquero. La tiró el arquero y justo iba a la cabeza de él. Tenía que ver la cabeceada, ¿no? Puse la mano. Quedó grabado eso, ¿no? Y la cabeza me la puse la mano. Pararle de cosas y quedaba más regalado. Guardate un rollito para la joda. Está despierto, Mati. Hoy juega México con Brasil. Encima hoy juega, viste, el partido postergado de Libertadores, boludo. Re raro. Viste, de Gremio que no jugaron. Ah, por Gremio eliminación. entonces. No, Gremio Estudiantes y el otro, Internacional contra, no sé, contra... Es raro, un sábado, Libertadores. Inter. El Inter creo que estaba con... ¿No estaban en el grupo de Francia? El Inter yo hace no poco lo vi jugando contra Belgrano. Puede ser. Sí, creo que sí, ¿no? Que había ganado. Belgrano. Pobre Facu, boludo, nadie le dio bola. Y no, pero capaz Tenía que... dos personas para jugar a las 3 y nadie le dio bola. Yo quiero entender que... Yo quiero pensar que la hablaban por privado. Yo quiero pensar que la hablaban por privado. Ahora, a las 13 ni qué. ¿Eh? A las 13 ni qué. Sí, no sé, no, yo pensé que jugaba, había partido, estaba re perdido. Aparte con Estación no juega más. Pero nosotros arrancamos a las 5. Ay, aparte con Estación no juega más, me dijo. ¿Era ahora no está atajando en el fútbol? No, sí. No sé. Iba a decir Pujato, pero no era. No, Está Juan. No sé dónde está Taja. No, creo que a veces Taja. No, encima ni eso, porque en Liverpool también está Juan. Bueno acá, boludo.
todas negras. Y estudiante faja y cortisol. Pará, que viene de ganar. Sí, pero está nuevo. Viene motivado. Viene motivado, a ver si empieza. Pero son nuevos. A ver si nuevos. Sí. Y cortisol y estudiante de faja. Volvieron. Si está el 9 de Quilombo. Si está el 9 de Fafa de Quilombo. Onda el Gaby, boludo. Laucha, ¿qué haces? Amigo, dale. ¿Y ahora? Es la típica, el arquero del jugador. Y no tiene ganas de atacar. Tengo que dejar el auto acá arriba, boludo. Estoy pasando la reja. Encima ahora hay lugar. Sí, ahora se sale. Onda, cuando llegué estaba todo lleno, Sí, así, acá tuve también. que seguir la reja y la estacioné ahí acostado. Después lo voy a traer. Igual mejor, porque capaz ahí canto de tajo. Y se desocupa mi lugar que es entre la entrada.
Amor, cambiamos de lado, quédate allá. Mi mamá me manda unos ritos de la silencio. ¿Qué onda los pasos de River?
tus opiniones. Como cuáles. Pesela, bien. Bien. Vareiro. Y no sé, ¿viste? Ya muy yo, ¿no? No, No, para mí sí. bien, ¡Vamos, dale! a mí me copa, no me gusta. Sí, onda, sabés que el chabón pone huevo. Sabes que quiero que confirmes a Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Después de que me boludeaste acá, empecé a buscar todas las jugadas de Alexis Sánchez. Este la que mínimo. No. Sí, amigos. Empecé a buscar las cosas y dije, sí, claro, yo me acuerdo de estos goles, pero no me acordaba que era él. Y después, ¿quién está? Boludo, cómo me timaron con Otamendi, me dolió en el alma, boludo. ¿Qué sonaba de nuevo? No, otra vez no, la otra vez. Sí, la otra vez. El primer tiempo Bober de No. Fue hermoso. Prendí la tele porque me fui a bañar, prendí la tele y faltaba mucho. Era hermoso, era corte Varela, Zenón. Ah, lo vi igual, sí. Varela, lo vi, Zenón y lo vi. Medina del medio y arriba Solari, Beltrán y Sí, Echeverri. sí, Dale, lo vi. Dale. Está buenísimo porque Era apenas hermoso. Era hermoso. me gusta que pase eso. Zenón, lo que jugó y lo que necesitó. No lo vi, el partido no lo vi. No, Zenón jugó una locura. ¿Vos viste, boludo, todo? ¿Qué sub-23? Todas esas sub-23 son los mejores pendejos que están jugando en el fútbol argentino. No llegan a 24 años todos. Es terrible, es terrible. Eso estaba pensando cuando lo vi. Si Macantón está ahí, tiene 16. Va, excepto Beltrán, Varela. Varela que está en Porto. Bueno, pero no, argentinos digo. No quise decir del fútbol argentino, sino argentino. Ah, Que claro. los que están jugando, boludo, son todos pendejos. Cada uno bajo el tipo, la edad. Obviamente podés agarrar ese mismo equipo, le pones 3, 4 mayores, 3, 4 mayores y tenés la selección. La selección Dale, ese, boludo, tengo los dos tuyos. Pero está lesionado Langoni, ¿no? Sí. Se lesiona todo el sí, tiempo ese, no sé si. Sí, ese y Ceballos yo no puedo creer. Tuvieron Para la misma suerte mí que ya, Gago. ya pasa a ser crónico, me parece eso, boludo. Se lesiona demasiado, boludo. Y es re pibe aparte, Y es boludo. que sí. Aparte es re joven, boludo. Es joven El y ya no sé problema de cuántas eso. lesiones tiene, boludo. Pero el problema de eso es cuando están mal entrenados. O mal entrenados. No, puede ser Podés alimentación. tener mala también. leche también. Bueno, pero mal entrenado me refiero a eso también, a mal llevado el pibe, digamos. ¿Te acordás? ¿Te acordás de Coco que se lesionaba siempre, hizo una dieta, todo y después no se lesionó más, boludo? El deportista cuando está mal llevado. No, mami. Cambié el aire, no me afré. Loca, hacía más calor cuando vine. Y verano, viniste. Estaba fachera, ¿o Sí, no? no, yo salí, estaba en remera y cuando me bajé del bondi me tuve que poner el buzo pues estaba fresquito. ¿Es el clima ideal este? ¿Eh? ¿Es el clima ideal? Y pero hay mucha Ni humedad. frío, Me gusta, hay mucha humedad, ¿no? pero hay demasiada humedad. Hoy me bañé y el baño era agua. Se chorreaban todas las paredes. Es un tarado, boludo. Recién ahora caigo. ¿Sí? Ayer a la noche estuve en remera. Por eso hoy vine muy culo. Porque hace mucho calor. Sí, hacía calor. Pero ayer a la noche estuve en remera. Ese par de birra está regalado ahí, yo no te voy a decir nada. Para mí también te regalado. Me quise la dos tirando de si desaparece. Olvídate, estaré ahí. Viste. Y por eso no lo puedo chorear. No, yo tampoco. Ya se mandó en cana, boludo. Olvídate. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Todo bien? Es el primer partido, ¿no? Este primer partido. Segundo tiempo. ¿Jugás? Sí, después de... Sí, creo que después de esto. ¿Segundo tiempo?
Acá juega Jota. Está fuerte. ¿Qué juegas? ¿La siguiente hora? Sí, sí, sí. ¿Acá? No, acá. Es la única cancha. Con el chueco de árbitro. Todo tiene de árbitro. Lo que sacó. ¿Qué de España esa remera? ¿Eh? ¿Qué de España esa remera, no? Qué cosa que no simpatizo con ese equipo de esos años Del país. y con las camisetas. No, con las camisetas. Camada de las De la camisetas. camada de esas camisetas. No me podría poner nunca una de España. Fue de 2010. Capaz una de... Mirá lo que te voy a decir. Capaz alguna de las retro de Alemania sí. Pero después ya las que vinieron después, esas me dan en el alma, pero esas tampoco. No del equipo de No, Xavi. es de Bélgica esa. Ah, bueno, no dije nada. Pero hay países con los que no puedo simpatizar. El equipo del 2010 de España, bestia todo. Barcelona. Bestia, el Barcelona. Barcelona con Sergio Ramos. Ahí me reinteresaba la selección, todo, no sé qué. Después dejé de mirarlo. Después volví a mirarlo. Tuve como mi amor-odio con la selección. Con la nuestra. Sí, pues yo sé. Mamá. Más adelante, Julio. Más adelante. Rulo, Rulo. Rulo, acá. Creo que capitán. Yo le mandé. Ocupado, ocupado, boludo. Lo que le cambiamos de las cosas son las harinas. Esas. A la comida. Onda, la harina de lo que no puedo. Harina, cebada, Ah, ok. centeno. ¿Cuál era el otro? Son 4. Ah, y trigo. Ah, tampoco la birra. Claro, el de trigo. Bueno, Me encanta. Vete. la seca que deseaba.
Ayer vi que Alemania estrenó una camiseta re fea. Va, no fea, pero no parece Alemania. ¿La Euro? ¿Ah? ¿En la Euro? Ah, un amistoso. Rosa y degradé violeta. No está fea, pero no me da Alemania. Hay galletitas. Se re enoja. Está en Ricardo. Son de limón. Le dieron unos limones a mi mamá que son realmente limones. Fíjate que ahora los limones ya no tienen más gusto a limón. Y estaba, che, que no puedo no hacer galletitas por eso. Tengo, Y viejo se bajó con una película. yo tengo limones brasileños. Son así. Que son naranjas, parecen. ¿Naranjas? Sí. Son como. Sí, son naranjas. Tipo limas, pero naranja. Claro. Sí. Y tienen re jugo. Estos no es que no tenían jugo. Sí, no, ya no son tan fuertes como antes los limones. Y ese me Los parece buenos que son los le de dio. cáscara gruesa. Es que son de esos, lo que le dieron a mí. Pero del árbol, de la viga, Claro. no comprado. Claro, son de árbol. No, boludo, yo necesito comer un tomate, boludo. Sale 8 lucas el kilo de tomate. 8 lucas. Mi mamá no compra tomate hace como 3 semanas. Yo necesito comer un tomate. Fui a comer una pizza y le dije, por favor, dame napolitana. No estamos comprando tomate, me dijo. La de la pizzería. Alto crote, de la pizzería. Mirá, te puedo ofrecer pizza con ajo, pero napolitana te la debo. Me dijo, Si querés le pongo un morrón que es rojo. me dijo, el dueño no quiere comprar tomate. Y mi mamá le dijo, muy bien. Como diciendo, vamos a hacerle la guerra a los verduleros. Hoy fui pusieron una feria ahí en la plaza de casa que hacen siempre. Y había todo un lugarcito de yuyo que la chica si tenía algún yuyo para ponerle al mate. Y me dijo, no, tengo burritos. No, hablamos de una cosa. Y después me dijo, tenía mezcla, me dijo, no, después tengo mezcla, pero le dije, no, gracias. ¡Mima! Mati. Un partido más aquí. Mati. Si querés traerme la mochila mía, está tu cámara en mochila. Está ahí abajo. Pero hay un equipo de las 10 que... No, porque hay mucha gente, no sé. Como quiera. Físico, uy, ajero. Así me saca la cabeza. Igual, Ahí se llevan la mochila esta. esa dupla ideal, ¿Cuál? Barrio Valero, me encanta. Barrio, Barrio.
Sí, el perrito barrio. Ah, Perrito barrio barrio. no, malísimo, ¿Eh? malísimo. Bueno. A ellos le estaba sirviendo. Sí, pero ahora llegan una vez sola. El perrito barrio tiene los... Imagínate Varelo Varelo hacía goles en un equipo que no llegaba nunca, boludo. Imagínate cómo no llegaba. Ay, tío, porque nosotros no llegamos nunca. Más o menos. Depende. Hay a veces que Solari era 4 mano a mano por partido. Qué tipo raro, Solari. Sí, después va a la selección y mete todos los goles. Uy, cerró cada gol. Sí, Cuando estaba te terminado el metió un partido. Es lo que hay que venderlos. Sí. Me acuerdo cuando habían tirado que habían onda encima de la posta. Como que lo venían a buscar por 15 millones, no sé qué mierda, no sé qué club de... Como dormimos. No, encima había llegado recién, ¿viste? Claro. ¿Sabes qué? Y ahora, Te regalo con moño. Lo mando a la peluquería y te lo llevo. bien pensada la repesca de Peña. Sí, eso sí. Sí, me había olvidado. No podía creer, boludo, que no podía creer todavía que decían, no es el momento de traerlo, ¿viste? Después lo traemos roto, boludo. Roto y viejo. Aparte, ¿cuándo iba a ser? 4 goles, Sí. todos los partidos. Se habla de Ledesma, Jeremías Ledesma, el arquero. Me encanta. Yo ya lo vengo pidiendo de cuando estaba en Central. Y pará, Ojalá, boludo. no hay jugador más postre que Garimel. Ya con... Ojalá Luca con Rojo estaban Encima ya lo detesto cuando jugamos en Argentina, ya ese tipo no lo puedo ver. Sí, no, pechaba Messi. ¿Qué le pasaba? Uy. Un montón de hombres también lleno. Poner. ¿Qué se está jugando ahora? Liga. Liga. ¿Qué te dije? Partido, no, boludo, no me digas. ¿Qué elección? Sí, no sé, yo me pierdo cuando Esto es transición, ¿no? transición. ¿Todo el año de transición? No, pero estos son los que sí, onda, después terminan los torneos, cuando terminan todos los torneos y después ahí en donde los meten. Del Betis esa remera. Encima después también se nombraba la arquera de Belgrano. ¿De Belgrano? ¿Cómo me nombra el arquero de Barrio? Tenían que traer a sí. Yo peleaba mano a mano con ese arquero. Y que le vas a traer al bostero, yo no estaba de acuerdo con eso. Ya no si era puro humo, amigo. El problema es sacar. El problema no es a quién comprar, el problema es sacarlo a Armani de ahí. No, igual se supone que dice que está de acuerdo de dar minutos a ¿Cómo lo sacás? Igual, imposible para que mí, saque la capaz que, no sé,
Copa Argentina ataja al otro. Y para Copa Argentina esas cosas, para mí tiene que darle tiempo en el campeonato. Yo dije Arconero y era Natalia Natalia. Era para una más. Era para otro lado no. Ave María, ¿cuándo será? Ayer me dormí a las 3 de la mañana y me desperté 10:30 para el partido de la final del Roland de las mujeres. Esperando que dure como 4 horas y duró 1. Claro, 5-1, 6-2. Nada, boludo. La mató. Eso mierda. 1 hora, no es nada de 1 hora por partido. Es una final encima. Me hice un té, todo. Falta paja que acabó de entrar. Me hice un té y todo. Igual ya se sabía que iba a ganar esa final. Y me senté y dije, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Duró, desde que me hice el té, media hora. Reencargado. ¿La viste vos? Sí, Van a hacer una tercera temporada. sí, yo estoy esperando eso. No la vi. Está buena, mirá. Qué lindo hubiese sido que ayer Chaca elimine a San Lorenzo, boludo. Hubiese sido la fantasía de todo el mundo. Fueron como 10 micros de Chaco. Sí. Una banda.
Salieron del Pancho. Pancho 96. ¿Eh? Pancho 46, 96. Yo qué sé, no sé esa marca. Pero te tiré el número. ¿Viste? Te Era un podría número, haber era un dicho, número. te podría haber dicho Pancho Dotto. Un amigo que está laburando ahí. Ahora se va a quedar, porque después nos vamos juntos. Me imagino Y me que, dice, ¿me vas a llevar a comer a Pancho 46? Ni en pedo, así como agarramos el auto, nos vamos para casa. imagino que irá a cada fisura, ¿no? No, ¿No? va gente de todos lados porque es muy conocido. No, ya sé, pero viste, pues estaba toda la noche, ¿no? Sí, sí, después sí. Después, Cuando- 4 de la mañana sí, te quiero sí. ver, boludo. Y caen todo lo que caen del boliche también. Es un quilombo, todos pisteros. La moto, pa. No, los autos también. La moto papá, ahí conduciendo todo el día, pero sí, está todo el día. No voy a ver. Y está bien.